ácidos nucleicos, ¿no? ¿Cuál es el ácido nucleico más importante? El ADN. El ADN. ¿El ADN se forma a partir de qué? De ribosomas. De aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos, pues a partir de la unión de nitrógeno, carbono y todo esto, entonces todos estos elementos que salían a partir de las explosiones, que era carbono, nitrógeno, otros elementos necesarios para la formación de los aminoácidos y pues allí la formación del ácido nucleico, pues salían a partir de las explosiones. Entonces, ya después, bueno, que salieron los ácidos nucleicos, surgió la primera célula. ¿Cuál es la primera célula? La procariota. La procariota. Entonces, ¿cuáles son los organismos procariotas? Las bacterias y las Entonces, archeas. surgieron bacterias autótrofas y heterótrofas. ¿Saben qué es una bacteria autótrofa? Que necesitas sí. Que fabrica su propio alimento. Entonces, hay unas bacterias autótrofas que fueron las primeras que surgieron y que actualmente todavía están, que son las cianobacterias. Son bacterias capaces de captar dióxido de carbono de la atmósfera y liberar oxígeno. Entonces, ¿a qué les recuerda esto también? Captar dióxido de carbono y liberar oxígeno. La fotosíntesis. Entonces, a partir de estas cianobacterias, surgió también la teoría de la endosimbiosis, que es cuando una bacteria se come a otra, se fagocita a otra, y empiezan a surgir pues los organelos, que es lo que nos da la célula eucariota. Es decir, la diferencia entre célula procariota y eucariota es la compartimentalización. Es decir, no está todo en una sopa como la célula procariota, sino en la célula eucariota, pues ya cada función está limitada a cierto organelo. Entonces, cuando empezaron a surgir las células eucariotas, empezaron a surgir los organismos pues más primitivos. En este caso fueron las esponjas de mar. ¿Ustedes han visto las esponjas de mar? No, no hay plata. Los poríferos se llaman esto. Entonces, esto fue en la era proteozoica. Fueron los primeros organismos que surgieron en esta época. Entonces, bueno, ya llegamos al Cámbrico, que es la explosión pues, de la diversidad. Entonces, hay más que todo organismos artrópodos. ¿Saben cuáles son los artrópodos? Eso lo vimos. ¿Artrópodos? No me acuerdo. Invertebrados, insectos, más que todo. Entonces eran características los trilobites. Sí los han escuchado, ¿cierto? ¿Qué son estos? Si esa mierda acercaron Bueno, entonces pasando a la siguiente era el ordovícico, pues ya eran organismos un poco más avanzados. Ya empezaron a surgir los primeros vertebrados. Para ustedes, ¿cuáles serían los primeros vertebrados? Los peces. Los peces son los primeros vertebrados que surgen, pero entonces no son los peces que nosotros conocemos actualmente, sino se llaman ostrodermos, que ellos tenían una capa ósea en su piel y eran como lampreas. ¿Ustedes sí le han visto las mandíbulas a las lampreas? O sea, no tienen una parte ósea en la mandíbula, sino que es como una sanguijuela, algo. ¿Sí han visto las lampreas? Bueno, estos eran los primeros peces que surgieron. Ya en el Silúrico, entonces empiezan a surgir los primeros, o sea, la mayoría de animales marinos, los peces cartilaginosos y los peces vertebrados que actualmente conocemos. Además, empiezan a salir los primeros organismos a la Tierra. Entonces, los primeros que subieron pues, a la Tierra fueron los arácnidos, los escorpiones. Esos fueron los primeros. Ya en el Devónico, pues empezaron a surgir los primeros vertebrados terrestres. ¿Cuáles son los primeros vertebrados terrestres? ¿No? ¿Idea? Los anfibios. Los anfibios son los vertebrados terrestres, digamos, más primitivos que hay. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar asociados a un ecosistema acuático. Si ustedes ven, pues ellos no pueden poblar toda la tierra porque pues tienen que estar siempre unidos a un laguito o algo así porque pues se van a deshidratar fácilmente. Entonces, bueno, en esta época ya empezaron a surgir las primeras plantas con vascularización. ¿Saben qué es una planta vascularizada? Bueno, una planta vascularizada es una planta que se puede erguir, una planta que tiene xilema y floema, ¿sí? O sea, no son esas plantas que no se levantan, que están como... ¿sí? Los árboles, por ejemplo, es una planta vascularizada porque es una planta erguida, es una planta que se puede parar por sí misma contra la gravedad. Entonces, bueno, ya pasando al carbonífero, entonces empezaron a surgir los primeros, como ya estaban las primeras plantas con este sistema vascular, pues entonces el planeta se llenó de estas plantas y surgieron
surgieron pues los bosques de helechos. El planeta estaba completamente lleno de plantas, entonces la cantidad de oxígeno en la Tierra era muy alta. Entonces allí era cuando pues, nosotros a veces vemos en películas que están los insectos estos enormes, ¿se han visto en películas? Sí. Pero entonces pues en las películas exageran un poco porque pues lo muestran así el tamaño de la sala, eran como así de grandes, pero pues igual si comparamos una dragonfly, ¿cómo se llama? Libélulas. Una libélula actual con una libélula pues, de 60 centímetros, obviamente sí hay mucha diferencia, pero pues tampoco era algo tan enorme. ¿Por qué? Pues por la disponibilidad de oxígeno que tenían para ellos. ¿A qué les suena el carbonífero? A carbón. En esta época, ustedes saben, pues los geólogos pues, dividen estas eras dependiendo de la estratificación, ¿sí? Entonces, en esta época del carbonífero fue cuando encontraron todo el carbón, todas las reservas de carbón que hay en el planeta, porque pues a partir de todos estos helechos, pues surge el carbón. Es como el petróleo. ¿Ustedes saben cómo surge el petróleo? A partir de los fósiles. Bueno, entonces ya en el Pérmico, que es la primera gran extinción en masa, se dice que fue por una glaciación. Entonces en esta época pues empezaron a surgir los primeros reptiles. ¿Qué diferencia hay entre un reptil y un anfibio? El anfibio es de tierra y agua. Sí. ¿Pero qué características tienen los reptiles que los ayuda a poblar todo el planeta? ¿No? ¿Idea? Bueno, si ustedes se dan cuenta, la piel de los reptiles pues no es babosa, que lo que les permite pues que no se deshidraten tan fácilmente. Adicionalmente, a partir de allí surge el huevo amiota. El huevo amiota es el huevo con cáscara. Si ustedes han visto los huevos de los anfibios tienen huevitos muy blanditos y que tienen que estar pues asociados también al agua porque si no se deshidratan. El huevo amiota, el huevo que tiene el reptil, pues es un huevo duro que no se deshidrata y entonces ellos lo pueden poner en diferentes lugares del planeta. Entonces ellos fueron las primeras especies pues, que repoblaron todo el planeta. Entonces llegamos a la era mesozoica, que es el Triásico, Jurásico y Cretácico. ¿A qué les suena esto? De Pérmico se supone que todo se generó por la era glacial. Se dice que es por una glaciación. Se dice, pero no. No es seguro. No es seguro. La segura es pues, esta extinción en masa, pero ahorita les digo. Entonces, ¿a qué le suena la era mesozoica? La era de los dinosaurios. Entonces, como ya empezaron a surgir acá los primeros reptiles, pues como ellos eran los que poblaban todo el planeta, pues eran animales que tenían disponibles pues altas cantidades de alimento. Entonces, pues eran animales muy grandes. Allí también empiezan a surgir, a partir de los reptiles surgen las aves y los mamíferos. O sea, nosotros a veces pensamos que eso es como una línea, ¿no? Anfibio, a partir del anfibio surge el reptil, a partir del reptil surge el ave y a partir del ave surge el mamífero, pero no. Si ustedes alcanzan a ver allí, si buscan los reptiles, pues se dan cuenta que la línea de las aves y los mamíferos pues está completamente aislada. A lo último. Entonces, aparte, bueno, surgen estos animalitos. Sí. Como ya estaban los mamíferos eran del tamaño que nosotros tenemos actualmente, versus pues un dinosaurio enorme. Entonces, para protegerse los mamíferos de los dinosaurios, ellos salían de noche. ¿Por qué salían de noche? ¿Qué se les ocurre? Eran vampiros. Porque de noche los ¿Y por qué dinosaurios están de duermen. noche? ¿Pero por qué? O sea, una explicación más. ¿Por qué no podían ver? ¿Dime? No podían ver. No. ¿Qué características tienen los reptiles? Los reptiles son animales ectotermos. Ellos dependen del medio para poder regular su temperatura. Entonces, si salen de noche, pues es un gasto energético que pues obviamente podrían morir congelados por eso, ¿sí? Entonces ellos bajan su energía, su gasto energético corporal cuando están pues, de noche y allí descansan y pues no están gastando tanta energía. Entonces por eso allí los mamíferos aprovechaban y salían. ¿Por qué? Porque nosotros ya no dependemos del medio para poder regular nuestra temperatura. En esta época pues surge también el primer reptil actual. El primer reptil actual, ¿cuál le suena? No. Las tortugas. Las tortugas son los más antiguos. Entonces, bueno, en el Cretáceo surge una extinción en masa que
¿ustedes saben cómo se acaban los dinosaurios? Meteoritos, supuestamente. ¿Dónde cayó el meteorito? En México, ¿no? En México, en la península de Yucatán. Dicen que fue un meteorito por la presencia de iridio. Iridio es un elemento que no se encuentra en el planeta. Entonces, este meteorito lo que hizo no fue que haya caído un meteorito y ¡puf! Haya aplastado a todos los dinosaurios, sino que lo que hizo fue levantar una capa de polvo. Entonces, si levanta una capa de polvo, pues cubre todo el planeta. ¿Y qué pasa si cubre una capa de polvo todo el planeta? Se enfría, ¿no? Se enfría y ¿qué más? Falta de oxígeno. Y el oxígeno, hay ausencia de oxígeno. No. La radiación solar. Sí, ¿para qué es importante? Fotosíntesis. Para la fotosíntesis. Entonces, obviamente no había tanta disponibilidad de alimento y si es un animal muy grande, pues obviamente tiene que comer más, ¿no? Entonces, los animales pequeñitos pues eran los que tenían mayor facilidad para encontrar el alimento. Los reptiles no tienen que comer tanto, pero pues sí, o sea, no tienen que comer tan seguido, pero sí tienen que comer harto. Además, pues también que no haya energía solar, que no haya tanto calor en la Tierra, pues también hace que ellos necesiten más energía y pues mueran. Gracias. Ok. Gracias. Ya en la era cenozoica fue la explosión de mamíferos. Entonces, están todos los mamíferos que conocemos actualmente. Entonces, ¿ustedes conocen órdenes de mamíferos? ¿Conocen algo de clasificación de mamíferos? ¿Saben nuestros nombres científicos? ¿Somos de qué familia? La maestra El chimpancé. ¿El Homo sapiens de qué familia es? ¿Qué dijo? Bueno, existen diferentes órdenes para agrupar e identificar animales y plantas, seres vivos en general. Entonces, para animales, los órdenes hay algunos que son rodentia, que son de los roedores. ¿Saben cuáles son los roedores? El castor. El castor. Sí. Están los roedores, están los primates. ¿Sí? Los simios. Entonces nosotros pertenecemos al orden de los primates. ¿Sí sabían eso? Sí, claro. En los Simpson me decían que no sabían órdenes. Entonces, acá ya hablando de la deriva continental, en esta época, La de ahí tiene. pues, A veces ya ustedes es que como conocen poco. un gran continente que se Por ahí. llamaba Pangea. Sí. Pangea se dividió y empezaron a surgir los continentes actuales. Entonces, si ustedes ven, pues es como una clase de rompecabezas entre Sudamérica y África. Entonces, allí pues hay que se separaran, hizo que el clima cambiara en esta época. Entonces los mamíferos que se ubicaban en este lugar, o sea los primates principalmente que estamos hablando, pues con los vientos empezaron a surgir, o sea empezaron a acabarse los árboles y empezaron a surgir sabanas. No sabanas como las que nosotros tenemos acá podadas, sino pues sabanas altas. Entonces, estos animalitos, los primates, tenían que buscar alguna manera para ver fácilmente a un predador. Entonces, allí surgió el bipedalismo. ¿Saben qué es el bipedalismo? Dos patas. O sea, cuando empezaron a caminar en dos patas. ¿Para qué les servía caminar en dos patas? Para poder erguirse y poder ver más fácilmente si había un predador cerca. Entonces, el primer animal, el primer ancestro del ser humano, la unión entre el mono y el ser humano es el Australopithecus. El Australopithecus es una clase de chimpancé, pero pues que se podía parar en dos patas. Todavía había una dieta a base de frutos. Eso fue hace más o menos 6 millones de años. Ya a partir de esto pues empiezan a surgir diferentes estrategias de vida, empiezan a cambiar. Entonces, ¿qué diferencias ven en todo esto? La cabeza es más Cerebro. grande. El Desarrollo. cráneo, ok. La mandíbula. La mandíbula. Si ustedes ven, estas mandíbulas son muy grandes. Entonces, Eran re ellos pasaron de comer frutos y semillas a comer carne. Entonces, comer carne les ayudaba a rasgar y hacía que la mandíbula fuera más grande. Pero entonces, cuando ellos pudieron domesticar el fuego, pues el fuego hace que la comida pues sea más blandita. Entonces, no tienen que rasgar tanto. Entonces, ustedes ven desde acá,
empieza a disminuir